Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Bueno, dándole tiempo al poder. Si algo no está claro, podemos aprovechar ahorita dándole tiempo a los demás compañeros que entren para antes de continuar la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, voy a salir, ¿no? Bien, aquí borré los que había hecho a mano alzada, ¿verdad? Entonces, que había puesto que derivada con respecto a x de y, ¿verdad? Entonces su resultado va a ser 1, pero acompañado por y'. Es decir, porque la implícita se está derivando con respecto a x. Pero si hay términos que tienen que contienen y, se derivan normal, pero se les acompaña siempre de de y, pero con la comita, ¿verdad? Es decir, derivada con respecto a x de x sería igual a 1, pero derivada con respecto a x de y no va a ser, sería 1 si fuera x, pero como es y, sería 1 acompañada por y', es el caso del segundo término. Y aquí se hace largo porque aquí hay un producto de dos variables, ¿no? Entonces, producto de dos variables diferentes. Entonces, donde u sería x y b sería y cuadrado. Entonces, cuando toca derivar lo que contiene y cuadrados, va a ir, se acompaña con el y', ¿verdad? Se deriva, pero va acompañado con la variable y, con la comita. Bueno, como no hay preguntas, continúo, ¿verdad? Siguiente ejemplo. Nos piden derivar mediante el método de derivación implícita x más y sobre x menos y igual a x al cubo más 5. Entonces, paso 1 y 2 es derivar términos que contengan x y, ¿verdad? Y. Derivada con respecto a x de x más y sobre x menos y va a ser igual derivada de x con respecto a x cubo más derivada con respecto a x de 5. Ahora, en el lado izquierdo de función implícita,
debemos aplicar la regla del cociente para derivar x más y sobre x menos y. Bueno, aquí sería, nos dice que si u es igual a b, si y es igual a u sobre b, aquí está mal copiado, bueno, tengo que corregirlo ahí. Voy a corregir en la diapositiva cuando... ¿no? Entonces, si tenemos que recordar la regla del cociente para una derivada, que nos dice que si y es igual a u sobre b, es lo que quiero expresar acá, ¿verdad? Entonces, la derivada de y va a ser igual p por derivada de u menos u por la derivada de p. Hay que, esta fórmula de que se aprendió en la primera tutoría. Es decir, en lo de abajo por la derivada de u menos u por la derivada de b sobre b al cuadrado. Entonces identificamos cuál es u de esa expresión. U va a ser la que está arriba, x más y. Derivamos, derivada de u, la derivada de x es 1. Y la derivada de y sería 1 por y'. Entonces, pero aquí no quiero poner el 1 porque es lo mismo. 1 antes de una variable puede ser y' también y no. Entonces, queda 1 más y' porque esta y' que está acá, la derivada de y sería 1, pero como es implícita y se está derivando con respecto a x, me queda 1 por y', pero ¿qué es igual a decir? Y', a ver, sola. Ahora, para b, que es la expresión de abajo, sacamos su derivada. X menos y se quedaría similar, ¿ve? Derivada de x, 1 normal. Derivada de y sería 1 también, menos 1, pero y le agregamos y', es decir, que esto que aparece aquí es como que tuviéramos menos 1, como que tuviéramos menos 1 por y', este término, que es igual a menos y'. Bien, entonces nos estamos centrando solo en esta primera parte porque es larga, ¿verdad? Entonces lo estoy haciendo, entonces lo coloco en rojo. Entonces, derivada de x con respecto a x más y, con respecto a x de x más y sobre x menos y, entonces hacemos esta sustitución de esta fórmula, identificando las expresiones que son b, la expresión que es derivada de u y derivada de b. Entonces dice b por u. ¿Cuál es b? X menos y la derivada de u sería 1 más y', menos u por b'. ¿Cuál es u? X más y la derivada de b sería 1 menos y'. Entonces, multiplicamos, ¿verdad? Es decir, esto, cada término del primero por cada término del segundo, en ambos casos. En ambos casos. Entonces, para este producto sería x por 1, x por y', x por xy, va a quedar seguido, menos y por 1, menos y menos y por y' va a quedar y por y'. No se pueden sumar exponentes porque esa comita nos indica que es una variable diferente, no se puede sumar, pero entonces queda expresado y por y'. Ahora, como aquí hay una resta, entonces es bueno hacer el producto, pero dejarlo entre paréntesis para no equivocarse con el signo, ¿verdad? Entonces copiamos el signo de la resta y vamos a multiplicar, pero dejando en paréntesis es el producto que resulta. Es decir, el producto de este por este por por una operación algebraica que se hacen ahí. Miren que vuelve a repetir en esta parte tema del
anterior, ¿verdad? Que vimos de la primera unidad. X por 1, X, ¿verdad? Más Y por, perdón, X por menos Y prima, menos XY prima. Y por 1, Y, ¿verdad? Y Y por Y prima, Y por Y prima. Entonces, todo entre paréntesis. Siguiente paso es eliminar ese paréntesis. Al eliminar el paréntesis, hay que multiplicarlo por los términos van a cambiar de signo, los que quedan dentro cambian de signo porque va antecediendo el signo menos antes del paréntesis. Al eliminar el paréntesis, este me queda negativo porque menos por más, negativo. El siguiente queda positivo porque menos por menos XY', menos por menos da más XY', menos por Y positivo, negativo Y, y menos por menos Y', positivo Y por Y'. Y abajo, la fórmula me dice que B debo elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es B? X menos Y. Entonces queda X menos Y, entre paréntesis, elevado al cuadrado. La parte de abajo. Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? Reducir términos semejantes, ¿verdad? Reducir términos semejantes. Si ustedes observan, este se cancela con este, ¿verdad? Este y este se eliminan, ¿verdad? Porque uno es negativo y por Y', el otro es positivo, Y por Y'. Menos 1 más 1, 0. Entonces este se va a cancelar con este. X, Y', este, que otro se cancela ahí. Solo eso, ¿verdad? Y reducimos términos semejantes, digamos. Este X se cancela también, se cancela con este, ¿verdad? X menos X. Entonces, de todos modos, estas rayas las voy a quitar después. X menos X se cancela. Entonces, queda este semejante con este otro que es semejante, ¿verdad? Sería XY' más XY', como que tuviéramos 1. XY' más 1 XY' sería 2XY'. Y menos Y no se cancelan, ¿verdad? Como que tuviéramos menos 1, menos 1Y, menos 1Y va a ser menos 2Y', ¿verdad? Menos 2Y'. Entonces ya simplificado, ¿verdad? Los términos semejantes también tienen la misma variable, el mismo exponente. Entonces, solo la derivada de esta primera parte me queda con esta expresión. Entonces, por eso lo pongo en rojo porque solo estoy con una parte. Ahora vamos a continuar con los otros términos. De la dificultad, derivadas implícitas cuando aparecen cocientes, que hay que desarrollar esa parte, no confundirla con los otros términos, ¿verdad? Entonces, esta es la derivada de solo esta primera parte, ¿verdad? Del lado izquierdo de esa ecuación. Ahora, este resultado lo complementamos con derivadas de los términos del lado derecho de la función implícita. Entonces sería 2XY' menos 2Y' sobre X menos Y al cuadrado. Es decir, el resultado lo pongo de inicio, ¿verdad? Igual la derivada con respecto a X de X al cubo más la derivada con respecto a X de 5. Vuelvo a copiar esto, entonces derivo lo que está al lado derecho, derivada con respecto a x, de x al cubo va a ser 3x al cuadrado. Y la derivada con respecto a x de 5 es una constante, 0, ¿verdad? Entonces solo va a aparecer un término. Entonces, el paso 3 dice que términos con y' se ubican a la izquierda del signo igual, los demás a la derecha. Entonces, los términos que contienen a y' es lo que está arriba de esta fracción, ¿verdad? De esta expresión racional. Entonces, esto que está dividiendo
x menos y al cuadrado pasa al otro lado, todo el factor de dividir pasa a multiplicar, que se indica en este paso. Ahora, y' hay que despejarlo. Despejamos para y'. Entonces, debemos sacar y' como factor común. Y' aparece aquí, aparece acá. Entonces sale como factor común, tenemos que factorizar. Entonces, ¿cómo se factoriza? Sale y' como factor común, ¿verdad? Y aquí va a quedar el término sin la y'. Entonces quedaría el primer término 2x, el segundo 2. Ingeniero, ¿Sí? ese ejercicio es el mismo anterior. Sí, es el mismo. Es porque derivamos solo con esto, solo esta parte. Ahora estamos con la siguiente parte y despejando para y'. Ah, ok. Sí. Entonces, como el paso 4 de la definición dice que hay que despejar para y'. Entonces, para sacar y', lo sacamos como factor común, ¿verdad? Entonces queda y' 2x menos 2 igual a la expresión del otro lado. Entonces ya se aísla, ya queda aislada y', ¿verdad? Entonces, debemos como factor del numerador, entonces nos queda derivada final de función implícita, la derivada va a ser, ¿verdad? Es decir, de este paso de acá, el último paso sería este, ¿verdad? Es decir, este factor que multiplica y' pasa al otro lado, como está multiplicando, pasa a dividir a esto, es decir, queda el resultado 3x cuadrado por x menos y al cuadrado sobre 2x menos 2, y ese sería el resultado, ¿verdad? Si la derivación implícita se hace larga para algunos ejercicios cuando hay cociente, ¿verdad? Que puede ser un poco larga. Entonces, esos son los cuidados que hay que tener, ¿verdad? Bien. Ahora, derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior, y este es otro, derivadas de orden superior, también llamadas derivadas sucesivas, se refieren a que una vez que se ha encontrado la derivada de una función, esta puede volver a derivarse. Por ello, a la derivada se le conoce como primera derivada. A la derivada de la primera derivada se le llama segunda derivada. Y a la derivada de la segunda derivada se le llama tercera derivada. Entonces la segunda derivada va en 2 comitas, la tercera 3 comitas arriba, ¿verdad? Así sucesivamente. Entonces la cuarta, quinta y sucesivas derivadas ya no se representan por notaciones y, exponente entre paréntesis a la 4, esta es la cuarta derivada, quinta derivada y a la 5, enésima derivada y a la n, pero encerrado en paréntesis en la notación de la cuarta derivada en adelante. Para calcular derivadas sucesivas de una función basta usar las reglas que ya se han manejado. Por ejemplo, nos piden, calcule la tercera derivada de la función y igual x a la 4 menos 3x a la 3 más 2x cuadrado más 5x menos 2. Entonces, ¿qué hacemos? Derivar cada uno de los términos. Derivada del primer término sería 4x a la 3, ¿verdad? La derivada de este es 4, la primera derivada. La segunda derivada sería 3 por 3 menos 9, x a la 2. O sea, restándole un exponente del original. La siguiente derivada sería 2. Pasa a multiplicar, queda 4x, un exponente menos. La derivada de 5x, como el exponente es 1, 5 igual a la constante, va a quedar una constante igual al coeficiente, multiplica. Y la derivada de esta ya no es 0. Entonces,
queda con un término menos la primera derivada. Para hallar la segunda derivada, se deriva el resultado anterior, es decir, se deriva con respecto a x esta expresión, ¿verdad? Todo esto, entonces aquí pongo en la anotación que voy a derivar lo que me dio en la primera derivada. Ya para sacar la segunda derivada del primer término sería 12x, ¿verdad? Porque 3 pasa a multiplicar, queda 12, y x se le resta una unidad al exponente y queda 2. Para este va a quedar 18, 2 que multiplica por menos 9, 18, y aquí queda un exponente 1. Derivada de este es 4, ¿verdad? Y de esta no existe, entonces queda un término menos. Por último, para encontrar la tercera derivada, se calcula la derivada de la segunda derivada, es decir, la derivada de esto, que aquí lo expreso. La derivada con respecto a x de esta expresión. Entonces, derivando el primer término, queda 2 multiplica, ¿verdad? Por 12 queda 24, y el exponente resta 1, queda x. Derivada de menos 18x, entonces queda menos 18. Es decir, la fórmula que si y es igual a c por x, su derivada va a ser c, ¿verdad? Su derivada de c, ¿verdad? Menos 18, y la derivada del último es una constante, es 0. Entonces aquí ya sacamos la tercera derivada, ¿verdad? Entonces la segunda derivada es derivar la expresión de la primera derivada que hicimos, y la tercera es derivar la expresión de la segunda derivada. Que en estas expresiones polinómicas se va restando. O sea que cada derivada va a quedar un término menos del anterior. Ejemplos 5. Dice, encuentre la segunda derivada de la función y igual menos x al cubo más 2x a la 1 medio más 4x a la 5 tercios. Entonces, se deriva con respecto a x la expresión, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener cuidado que ya los exponentes ya no son enteros, sino que hay fraccionarios y negativos. Entonces, como aquí derivar este término x a la menos 3 sería menos 3 pasa a multiplicar por x a la menos 4. ¿Por qué? Porque menos 3, como es un negativo, al restarle, va a quedar un número negativo 4, ¿verdad? Ustedes lo pueden comprobar, menos 3 menos 1 queda menos 4, el exponente. El siguiente, más 2, 2 que es una constante, la derivada de x a la 1 medio pasa a multiplicar por x a la menos 1 medio. ¿Por qué? Porque al restarle 1 a 1 medio, el resultado queda negativo 1 medio, ¿verdad? Y la derivada del último término, 4 va a una constante, la derivada de x a la 5 tercios pasa a multiplicar por x a la 2 tercios. ¿Por qué a la 2 tercios? Porque 5 tercios menos 1 va a ser igual a 2 tercios positivo. Eso lo pueden en la calculadora, lo pueden hacer para la tecla de fracciones, ¿verdad? En estos casos tienen esa propiedad, ¿verdad? Entonces, después de hacer los productos, 2 por 1 medio me va a quedar 1, entonces el resultado va a quedar menos 3x a la menos 4, 2 por 1 medio queda x a la menos 1 medio, porque esto queda 1, ¿verdad? 2 por 1 medio es 2 sobre 2, 1. Y 4 por 5 tercios, 4 por 5, recuerden que se multiplica, ¿verdad? Un entero por una fracción, es como que esta fuera fracción,
con denominador 1, entonces este por este, este por este, este por este, este por este, pero eso la calculadora lo hace rápido, sí, con la tecla de fracciones. Si tienen dudas, de estas calculadoras Casio, entonces me pueden decir les explico, eso es sencillo. Entonces queda 20 tercios, x a la 2 tercios. Esta sería la primera derivada. Ahora, el problema nos pide la segunda derivada. Pues para hallar la segunda derivada se deriva el resultado anterior. Es decir, con la notación se deriva toda esta expresión que me quedó, ¿verdad? Con respecto a x. Quedaría segunda derivada, es decir, la derivada del primero más la derivada del segundo más la derivada del tercero. Esto no es que tienen que ponerlo, esto solo para cuestión de explicación que lo estoy detallando, ¿verdad? Ustedes pueden derivar de una vez, pero lo que sí es tener el cuidado debido, más que todo con los exponentes. Entonces, derivada de menos 3, x a la menos 4 pasa a multiplicar a menos 3, entonces quedaría 12 positivo. ¿Por qué? Porque va a menos 3, porque es menos 4, como es un exponente negativo, pasa a multiplicar con su exponente negativo, entonces quedaría menos 4 por x a la menos 3, da menos por menos da más, queda positivo por x a la menos 5, porque menos 4 menos 1 queda menos 5. Menos un medio, que es el exponente, pasa a multiplicar menos un medio, o sea que este se vuelve positivo, ¿ves? Se vuelve negativo. Menos un medio por x a la menos 3 medios. ¿Por qué? Porque menos un medio, si le restamos 1, va a quedar menos 3 medios. Menos 3 medios. Y el último, 20 tercios por x a la 2 tercios. 2 tercios sale multiplicando, ¿verdad? Entonces queda 2 tercios aquí, 2 tercios por 20 tercios, ¿verdad? 20 tercios. 2 por 20, ¿cuánto da? 40. Y 3 por 3 da 9. Por eso es que en la respuesta final queda 40 novenos. Y x a la 2 tercios va a ser 2 tercios menos 1. Tercio menos 1, la calculadora les va a dar, de resultado les va a dar menos un tercio. Menos un tercio. Entonces, por eso queda este resultado acá. Entonces se aplica ahí y es tener los cuidados debidos con los signos y con las fracciones, ¿verdad? Y las restas de cuando hay cuando aparecen exponentes negativos. Pero se están aplicando, en cada término se aplican se aplican las leyes de derivadas que vimos en la primera tutoría. Entonces esas fórmulas tenerlas presentes ahí, ¿verdad? Porque se van aplicando. Bueno, no sé, preguntas de acá. Bueno, la Estamos bien. tecla en esas calculadoras Casio, una tecla para fracciones, una tecla que parece con esto, ¿verdad? Es decir, si quiere en la pantalla les va a aparecer, por ejemplo, un medio, no, les va a aparecer en la pantallita, así, ¿verdad? Un medio. Eso significa un medio, es decir, aprietan uno, después la tecla, un recordatorio, ¿verdad? Porque en precálculo
se usaban esas teclas, ¿verdad? Bueno, los que llevaron precálculo en el periodo pasado, pero estoy recordando que la tecla en calculadoras Casio hay esta tecla para escribir fracciones. Entonces de ahí pueden restar un medio, por ejemplo, menos uno o menos un medio, lo ponen menos un medio con la tecla, ¿verdad? El menos uno, tecla, menos uno, entonces ya les va a dar el resultado. Bueno. Ahora, esto de la primera y segunda derivada, su importancia es para funciones, ¿verdad? Analizar funciones, gráficas de funciones. El segundo examen es un ejercicio, desarrollarlo completo, ese es el examen, un ejercicio de hacer una gráfica de una función algebraica, ¿verdad? Entonces, ahorita solo lo iniciamos en esta tutoría, pero ya de lleno vamos a entrar en las siguientes clases y de eso va a venir el examen. Entonces, pero ahorita solo vamos a iniciar, que es el tema 3, análisis de funciones con derivadas. Se dice que una función y igual f de x es una función creciente sobre un intervalo de valores de x si y crece al incrementarse x. Esto es, si x1 y x2 son dos valores cualesquiera en el intervalo dado con x2 mayor que x1, entonces f de x2 es mayor que f de x1. Entonces aquí es el ejemplo de una función creciente, la gráfica. X2 es mayor que x1, pero también la función y va a ser mayor que x1. Esta es la función creciente. Es decir, esta corresponde a esta. Ahora, una función y igual f de x se dice que es una función decreciente sobre un intervalo de su dominio si y decrece al incrementarse la x. Es decir, que si x sub 2 mayor que x sub 1, es esta gráfica. X sub 2 es mayor que x sub 1. Son dos valores de x en el intervalo dado, entonces fx sub 2 es menor que fx sub 1. Es decir, que el comportamiento para la función en y va a ser contrario. Aumenta para x, pero disminuye para f de x y. Y se refleja en una gráfica de tipo descendente. Desciende de izquierda a derecha. Teorema 1, entonces, nos dice que si f de x es una función creciente que es diferenciable, entonces la derivada de x es mayor que 0. Entonces se da este comportamiento. Que en ese intervalo, la derivada de la función es evaluada en esos puntos, de cualquier punto de ese intervalo, va a ser mayor que 0, va a ser positiva. Entonces se va a dar de que en las funciones crecientes y en las funciones decrecientes, si f de x es decreciente, entonces se va a dar que la derivada en cualquier valor de ese intervalo me va a dar menor que 0, es decir, negativo. Entonces el comportamiento de la primera derivada, ¿verdad? Para las crecientes es que se hace positivo ahí. Y en las decrecientes, el valor evaluado en cualquier intervalo, en cualquier valor de este intervalo, va a dar signo negativo. Teorema 2 nos dice que si la derivada de x mayor que 0 para toda x en algún intervalo, entonces f es una función creciente de x sobre tal intervalo, lo que estaba diciendo anteriormente. B, si la derivada de f de x es menor que 0 para toda x en un intervalo menor que 0, es decir, negativo, entonces f es una función decreciente de x sobre tal intervalo. Entonces este teorema es importante, ¿verdad? O sea, una derivada que salga positiva
al evaluarla en un valor, es que ahí es creciente la función. Y si sale negativo, es que es decreciente. Este teorema, lo siguiente también, la siguiente definición dice, punto crítico, al valor del punto que toma la variable independiente en gráfica de una función, cuando la misma cambia de creciente a decreciente o viceversa, se le llama punto crítico. Definición. X es igual a C. Se denomina punto crítico para una función continua f si f evaluada en C está bien definida y si la derivada de la función evaluada en C es 0 o derivada de x no existe en x igual a C. Nos vamos a centrar en los ejercicios de esta clase en los que dan 0, ¿verdad? Para hallar el punto crítico. Para determinar los intervalos donde una función es creciente o decreciente, es necesario primero determinar los puntos críticos. Puntos en donde la derivada sea 0 o no exista. O sea, nosotros nos vamos a entrar donde sea 0. Y luego evaluar el signo de la derivada en los intervalos propuestos. Teorema prueba de la primera derivada. Nos dice que sea x igual a c, un punto crítico de la función. Es decir, el punto crítico va a ser que si se evalúa en la derivada de la función va a dar 0 o no existe, va a dar 0. Entonces, el teorema nos dice que la prueba de primera derivada sea x igual c, un punto crítico de la función f. Entonces, si la derivada de x mayor que 0 antes de x igual a c y menor que 0 justo después de c, entonces hay un máximo local. Aquí puse esta flechita. Bueno, nos vamos a quedar acá y continuamos a las 10:20. Vuelvan a entrar, por favor. Va a haber repaso, ingeniero, para el examen. Sí. Gracias.